Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a este espacio dedicado al análisis de los medios de comunicación de la mano de Masa Gabriel en Revista de Medio Oriente. Hola Masa. Muy buenas, Alejandro, ¿cómo estáis? Bueno, hoy nos hablas, como siempre, de medios de comunicación. ¿Quieres hablar de Payasos sin Fronteras, de una actividad que comentábamos que hace ya unos días aquí en Radio Sefarad, y luego también nos hablarás de Radio Nacional de España a raíz de una entrevista, no sé si es al fundador de Breaking the Silence, uno de sus miembros, pero que ya comentamos también aquí hace unas semanas, si no recuerdo mal, en la pasada edición de Revista de Medio Oriente. Pero vamos con el primer tema que anunciábamos. Háblanos acerca de esos Payasos sin Fronteras que nos querías hablar aquí. Bueno, en el fondo los dos temas están relacionados. Quiero hablar de cómo la propaganda se abre puertas en los medios de información como si fuera información. Y eso tiene que ver con una especie de industria del anti-israelismo. La industria, por ejemplo, la industria del cine, yo creo que es comparable, lo comparaba en uno de los tweets, cuando una persona hace una película, después de hacer la película, tiene que promocionar su obra. Y entonces esa obra, esa promoción, incluye entrevistas, incluye reseñas, incluye salir en varios medios, los medios interesan. Es decir, si una persona, un director de cine, hace una película y va hablando de su película por los medios, todo el mundo entiende que se está haciendo publicidad. El problema es que ocurre exactamente lo mismo con actividades anti-israelíes, pero los medios no lo presentan como publicidad, lo presentan como si fuera información fidedigna. Esto es lo que veíamos con Breaking the Silence. La semana pasada mencionábamos ese artículo, esa entrevista con Breaking the Silence, con el fundador de Breaking the Silence en Radio Nacional, y que pasaba por alto cosas importantísimas, una entrevista supuestamente en profundidad, pero donde no le preguntaban nada que lo pudiera poner en complicación, no mencionaban ni un momento que los informes que se han realizado al respecto ponen muy en duda los testimonios de los que hace gala Breaking the Silence. De hecho, creo que lo mencionamos la semana pasada, el programa Hamakor del Canal 10 israelí había publicado un informe fruto de una investigación sobre los testimonios de Breaking the Silence, y decían que el 40% no habían podido ser verificados, el 20% se habían demostrado que eran falsos, un 20% se habían demostrado que eran exagerados y solo un 20% eran reales. No quiero entrar en Breaking the Silence completamente, pero lo que me llamaba la atención en esa entrevista era que un entrevistador no hubiera hecho los deberes y le hubiera preguntado. Y es lógico que no, porque la idea no era entrevistar, la idea era propaganda, publicidad. ¿Qué es la diferencia entre a lo mejor lo que sería una crítica de cine o una reseña? Una reseña simplemente dice de qué va. Una crítica, pues viene un señor, la ve y dice si me gustó o no y lo que está bien y mal. En este sentido, este programa, y lo habíamos hablado la semana pasada, además ocultaba que había muchísimas críticas, limitaba las críticas a un sector concreto, que era el gobierno de Netanyahu, que como ya es el malo preestablecido, pues nadie se lo toma en serio. Cuando había muchos otros sectores que lo habían criticado desde todos los aspectos políticos. Bueno, pues eso ocurría con Breaking the Silence. Y hemos visto que ocurre exactamente lo mismo con Payasos sin Fronteras. Payasos sin Fronteras fue a hacer un espectáculo, dejamos clarísimo, para palestinos en Jerusalén. Y empezaba con, por lo menos el primer acceso que tuve yo fue una entrevista en Radio Nacional, en Radio 5, si no me equivoco es Radio Todo Noticias, y era otro ejemplo de un periodismo sesgado impresionante, entregado completamente a la causa. Dejaban pasar mentiras y acusaciones, pero con toda la complicidad de la entrevistadora. El líder de Payasos sin Fronteras decía cosas como que los palestinos viven un genocidio cada día. Habla de que Israel había levantado un parque temático del horror, que es un sistema de muerte permanente. Dice que no hay, que es imposible que en el siglo XXI se esté levantando un muro o haya
bombardeo sobre población civil y no implique ningún cambio a nivel internacional. Es decir, los eslóganes habituales, completamente emocionales, totalmente desligados de la realidad, y pasan por una entrevista como si fueran verdad, porque la entrevistadora lo único que hace es asentir y poner tono de, oh, Dios mío, qué barbaridad lo que está pasando. Pero no hay nada, no le pregunta nada. ¿Qué es eso de qué barbaridad? Que es impensable que en el siglo XXI se levanten muros. No lee las noticias, no sabe lo que está pasando, por ejemplo, entre Estados Unidos y México. Hay muros por todas partes, precisamente el muro que él habla es una valla, pero bueno, y tiene finalidades defensivas. ¿Qué es eso de que haya bombardeos? Es impensable, no es posible. No sabe lo que ha pasado en Siria, qué está pasando en Yemen o lo que pasa todavía en Siria. Entonces, todo esto, nada, no le preguntan nada. El genocidio del día a día, bueno, lo dejamos porque es, una vez más, el empleo de términos como genocidio para desprestigiarlos, para quitarles completamente el valor, porque no existe tal genocidio. Es lógico que el entrevistado haga publicidad. Quería hacer publicidad del boicot contra Israel, que es un movimiento que se ha declarado ilegal y antisemita en países como en Francia, que por cierto la ONU, no es que la ONU sea un referente en ese sentido, pero bueno, la ONU por primera vez ha publicado un informe donde, entre otras cosas, habla del antisemitismo del BDS. Informe que, no se cansen, no lo van a ver en ningún medio, bueno, a lo mejor en algún medio, pero los medios mayoritarios en habla en español no accederán. Cualquier mínima coma en contra de Israel la verán, pero cualquier cosa que pueda poner un poquito otro peso en el otro lado de la balanza, ese descuiden, que se ocuparán de no informarles. No había nada. Hablaban eso era fantástico, cuando hablaba de la educación, y las escuelas palestinas parecían idílicas, decían que el papel de la educación en los territorios ocupados es un espacio en el que todavía quedan los niños y niñas palestinas para reconocerse como niñas y niños. Esto parece, es el colmo del cinismo. ¿No han visto acaso los campamentos de verano que levanta Hamás, donde enseñan a los niños a matar judíos? Los programas televisivos, la incitación al odio en la educación, hasta el punto que Bélgica decidió que iba a parar, iba a retirar sus fondos precisamente por la incitación al odio en algunas escuelas. Pero nada de esto, no se decía nada, era una barbaridad tras otra. No había una sola pregunta, no había una contextualización, pura propaganda anti-Israel. Y lo grave es que esto se vende como información. Y esto es a lo que iba al principio del programa. Ustedes van a hacer propaganda, van a hacer publicidad de la causa anti-israelí. Perfecto. Y era interesante porque un día después veías que tenías a Iván Prado y Payasos sin Fronteras en el diario Público, en el diario El País, que cada vez es más público, y El País es casi lo mismo ahora mismo, por lo menos en cuanto a Israel. F, publicado en múltiples lugares como El Confidencial, Cuarto Poder, un medio de izquierdas, Radio Nacional. Es decir, teníamos esa maquinaria de promoción con las entrevistas y las reseñas, no críticas, en muchísimos medios. Y esto los medios de comunicación lo hacen con una total impunidad. Hacer pasar la propaganda como información. Y no es, porque tienen el deber y la obligación de poner en contexto las noticias, de explicar quiénes son Payasos sin Fronteras, de dar la otra versión. No puede ser que toda la información o el 80% de, vamos a poner información entre comillas, el 80% del material que nos llega desde Israel es puro antiisraelismo disfrazado disfrazado de información, pero es propaganda, es una narrativa, es una agenda política específica que los medios ofrecen sin explicar que hay una agenda política detrás. Y esto no es lo más profesional que podemos encontrar en términos de periodismo, honestamente. Es un periodismo falso y creo, en mi opinión, está en el origen de gran parte de la crisis a la que se asiste ahora. ¿Cómo se va a fiar a alguien de un medio de comunicación cuando sabes que está promocionando una agenda política, pero haciéndola pasar
por información. Bueno, Masa, pues gracias por acercar hasta Radio Sefarad esta visión que traes desde Revista de Medio Oriente hasta los oyentes, como decía, de esta radio de la comunidad judía, a Radio Sefarad. Vamos a recordar la página web, si te parece, de revista, revistamo.org, ¿verdad? Allí pueden consultar más artículos que se relacionan con todos estos análisis que nos acerca Masa hasta este programa, hasta este espacio de Revista de Medio Oriente cada semana. Gracias, Masa. Muchas gracias a vosotros y que tengáis una buena semana.